aquí en España ayer elecciones en Extremadura y hay un lío importante. Va a hablar Sánchez en los próximos minutos / segundos. Escuchemos antes a Guardiola, no el entrenador del City. Escuchamos luego a Guardiola y vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que ya está hablando. Buenos días. Comparezco para informarles de los cambios que se van a producir en el seno del Gobierno y que atañen, como saben, al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como a la portavocía del Ejecutivo. Como es preceptivo, antes de celebrar esta comparecencia he comunicado esta decisión al jefe del Estado a los efectos de lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de nuestra Constitución. Antes de revelar el nombre de las dos mujeres que asumirán estas responsabilidades, sí quisiera referirme brevemente al legado de Pilar Alegría al frente de un departamento estratégico para el Gobierno que tengo el honor de presidir. Pilar Alegría ha hecho grandes cosas al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Ha liderado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia educativa, con dotaciones récord en becas, por tanto, garantizando la igualdad de oportunidades, dignificación de las condiciones de las y los docentes e impulso sin precedentes de la educación de 0 a 3 años. Y ha impulsado grandes leyes transformadoras para los sectores que le correspondían, como la Ley del Deporte, con una apuesta decidida por la inclusión, por el deporte femenino y por los derechos de los y las deportistas. O la formación profesional, con la que hemos logrado dignificar una oferta formativa clave para el presente y para el futuro de nuestro país. En definitiva, una hoja de servicios sobresaliente y, por tanto, quiero agradecerle su servicio, su entrega y su dedicación constante en estos años en el Gobierno. Y quiero, por tanto, también desearle todo lo mejor en las altas responsabilidades que le esperan en un futuro muy cercano en su tierra, en Aragón. Este legado tendrá continuidad, estoy convencido, en la mujer que va a asumir hoy esa cartera, la de Educación, Formación Profesional y Deportes, que es Milagros Tolón Jaime. La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha y su trayectoria profesional ocupa también un lugar muy destacado, la docencia, que ha ejercido como profesora en la Escuela de Adultos de Toledo. También hay un aspecto importante que me gustaría reseñar de Milagros Tolón, y es que a lo largo de su carrera profesional ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno de nuestro país. A nivel local, ha sido la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad de Toledo. A nivel autonómico, ha sido diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y a nivel estatal ha estado al frente del Gobierno en Castilla-La Mancha a través de la delegación del Gobierno que ejercía hasta la actualidad. Creo que es un bagaje fundamental en una materia en la que todas las administraciones de nuestro país ostentan competencias, como es la política educativa, y donde es imprescindible, por tanto, la capacidad de diálogo que define a quien será, estoy seguro, una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España. Hoy también quiero anunciarles el nombre de la persona que va a ejercer las funciones de portavoz del Gobierno de España. Se trata de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado. Elma Saiz forma parte del Gobierno de España desde el año 2023. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, es especialista en Fiscalidad y, por encima de todo, es una gran ministra con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Ahora, asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura. El Gobierno de Coalición Progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad. Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea. Para finalizar, quiero reiterar nuevamente, tanto a todas y a todos ustedes como al conjunto de la ciudadanía, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos y unas felices fiestas en unas fechas tan señaladas como estas. ...8:34,
deseando las felices fiestas, feliz Navidad, felices fiestas para él, claro, Pedro Sánchez, después de lo que sucedió ayer, ¿no? Pues bueno, pues manda a Pilar Alegría a la que va a tener en Aragón. Bueno, entremos en el tema y veamos un poco más allá de lo vivido ayer en la jornada, que es, bueno, que tiene muchas aristas, ¿no? Hay una ganadora, que es Guardiola, ya le digo, no el entrenador del City, sino la extremeña. Guardiola gana las elecciones, pero ella había convocado las elecciones para gobernar sola. Y sola no va a estar. Bueno, sola igual está, pero sola electoralmente no está. Necesita a Vox. Eso sí, ha conseguido que la suma de la izquierda ya no sea mayor que ella, es decir, que puede vivir con la abstención de Vox. Pero hay un elemento de fondo que yo creo que es lo sociológicamente más llamativo de lo sucedido ayer. ¿Hasta qué punto España no está entrando en un proceso de mileización del proceso electoral, del electorado? Cómo ayer lo que vimos es un trasvase de votos entre bloques directamente, debido probablemente a la abstención del votante socialista, pero el voto socialista se fue a Vox y parte del PP. Pero ojo a la fotografía que nos da, porque este fue también el inicio alrededor de cómo Milei empezó el auge para tener opciones de gobierno. Cuando los jóvenes empezaron a, entiéndanme, rebelarse al voto de los padres y cambiar directamente de bloque, pero al lado contrario, no PSOE-PP, sino a PSOE-Vox, en ese caso, del PJ al partido de Milei. De tal manera que vamos viendo una fotografía sociológica en la que la entrada de los nuevos jóvenes en el electorado le está dando más gasolina a Vox. Y está haciendo como el votante tradicional o los entornos tradicionales de votantes del Partido Socialista no pasan al PP en el bipartidismo, sino que salen directamente del bipartidismo y se marchan directamente a ser un votante de Vox que ha más que duplicado lo que tenía en Extremadura. Si Guardiola no quería estar con Vox, pues hoy tiene un problema. Hoy tiene un problema. Y Sánchez está viendo, ya lo han escuchado ahora con la nueva ministra y la nueva portavoz y demás, tiene un problema, si es que él lo entiende como un problema, de un trasvase de voto a Vox clarísimo, que si se repite de Extremadura a todo el nivel nacional, estamos a las puertas de lo que puede ser un 25% de Vox. Y eso es lo que desde ayer se empieza a analizar alrededor de la fotografía de las elecciones que vimos en Extremadura. No impidan o no hagan, los árboles no le impidan ver el bosque. Guardiola ganó, el PP ganó, además ha vuelto a decir que va a hablar con Podemos y con el Partido Socialista para intentar formar gobierno, muy Guardiola, pero no Guardiola el de City, Guardiola la extremeña, y a partir de ahí nos viene la fotografía importante a medio y largo plazo. Si lo que estamos teniendo y lo que estamos viendo es un empuje de Vox hacia el 25%, pero por el efecto Milei, y entiéndanme lo que yo le denomino el efecto Milei, lo que sociológicamente ayer vimos se puede asemejar a lo que Milei empezó a vivir cuando dejó de ser un partido que podía ser muleta a ser un partido que podía ser gobierno. Y de esa manera empieza a entenderse y a hablarse, no solo aquí, sino también en Argentina, donde se empieza a ver cómo allí en Argentina pasó lo mismo con el PJ, donde se ve cómo los jóvenes de clases bajas van directamente a Milei, van directamente a Vox. Y esos jóvenes incluso lograron dar la vuelta a votos peronistas históricos de los padres, que es lo que ahora se empezaría a vislumbrar que puede ser uno de los efectos de la política de Sánchez de los últimos años. Cómo esos jóvenes pueden incluso lograr dar la vuelta a votos históricos del Partido Socialista, que dice, pero ¿usted por qué sigue votando? Pues no lo sé, pero ya he votado toda la vida, ya sigo aquí, ¿no? Pues esos votos asemejados al peronismo en Argentina, se han conseguido dar la vuelta de padres a hijos en el entorno en el que estos hijos han llegado a la edad del voto a los 18 años. En Argentina esto es el principio del fin de los partidos tradicionales. Y ojo porque
lo que se empieza a plantear es cuánto más se puede estar abonando por Sánchez esta sensación o esta fotografía de jóvenes rebeldes, entiéndame lo de rebeldes, contra el bipartidismo. Fíjense porque es como si los jóvenes estuvieran en España, como hicieron en Argentina, les repito, rompiendo el mandato familiar y dando ese gran salto. Pero se ve más claro ahora en Extremadura al no bajar el PP, sino el Partido Socialista. Al no ser el descenso del Partido Popular, sino del Partido Socialista. Y es una leve subida del Partido Popular que estaría abonando, ¿no?, el fenómeno Milei también en España, si eso termina por concretarse también en las próximas elecciones. Puede ser un fenómeno solo puntual, pero no parece que ese fenómeno sea solo puntual, sino que hay una sensación continua de jóvenes a los que las distintas políticas de Sánchez desde que llegó al gobierno, en muchas materias distintas, sobre todo en lo ideológico, les ha llevado al extremo contrario en caladeros que eran profundamente socialistas. Badajoz es un ejemplo de ello, Extremadura es un ejemplo en sí mismo de un votante socialista. Y sin embargo, el vuelco viene sobre todo porque Vox está ahí, para Guardiola, que no lo debe olvidar. Escuchen a Guardiola ayer, cuando ganaba las elecciones, dicen que quieren que sea el PP el que lidere el proyecto, bueno, también querían que fuera Feijóo el que lidera a nivel nacional y está gobernando Sánchez. Escuchen a Guardiola. Una victoria incontestable. Incontestable. El 43,2% de los extremeños han votado a favor del Partido Popular. Quieren que sea el Partido Popular quien gestione y quien lidere este proyecto. Es una victoria absolutamente incontestable, por tanto, ha merecido muchísimo la pena, claro que sí. A partir de mañana les informo que voy a iniciar una ronda de contactos y de diálogo con el resto de fuerzas políticas. Vamos a trabajar con responsabilidad para que Extremadura tenga cuanto antes un gobierno estable, un gobierno fuerte y que continúe con esas políticas de crecimiento y de fortalecimiento de nuestros servicios. Son políticos de un lado, de otro y de en medio. Son políticos. La fotografía, hombre, ha merecido la pena, pues está igual, pero con el PSOE un poco más fastidiado. Y no suman tanto como ellos, la izquierda, pues eso puede servirle, pero a Guardiola y a Feijóo y compañía había que explicarle que las elecciones se ganan en el 50, ¿no? 50 más un poquito. Entonces, ¡ay! Ya tengo mayoría absoluta, pero no la tiene, ¿eh? Se ha quedado 4. De tal manera que la fotografía ahora mismo es de que ese estado catatónico, ¿no?, del Partido Socialista en Extremadura, con un candidato que ni le gustaba a Sánchez ni le gustaba a nadie, ni tan siquiera con esas ha conseguido el PP en un feudo puramente socialista ganar con mayoría absoluta. Ganar sí, pero ganar ahora mismo en el sistema que tenemos en España es como ganar en Italia. O gobiernas con mayoría absoluta o no gobiernas. Y aquí no tiene otra que ponerse de acuerdo en principio con Vox, o nos da la sorpresa y se va con el PSOE y con Podemos. Y ahí sería muy Guardiola. Pero la fotografía ayer nos deja una situación en España complicada en lo sociológico para intentar entender qué es lo que viene a medio plazo. Porque, como les digo, la sensación de un 25% Partido Socialista, 25% PP, 25% Vox, que ahora mismo no es el momentum en el que estamos a nivel nacional, pero sí puede ser una tendencia, dejaría a Sánchez en el mejor de sus escenarios. Porque o PP Vox suman por encima de ese 25-25, o ¿quién es el otro 25%? Los de ahora, que apoyan a Sánchez. De tal manera que Sánchez podría en un 25-25-25 tener opciones de seguir gobernando, porque lo que hay es una caída también, un debilitamiento del Partido Popular por un Vox ascendente, que viene sobre todo repercutido sociológicamente por unos jóvenes que no quieren el bipartidismo, sino que quieren salirse ya del bipartidismo para tener soluciones diferentes a los problemas de siempre. Se pueden imaginar que el eco, ¿no?, de las elecciones en Extremadura, aun siendo unas elecciones autonómicas, ha estado en todos los sitios. Bloomberg empezó el día hablando del gobierno y acabó hablando de las elecciones.
acabó el día diciendo que Sánchez pierde las elecciones regionales en España mientras pesan los escándalos, y empezó el día Bloomberg diciendo que el gobierno feminista español está bajo fuego por acusaciones de abusos sexuales, dando todo un detalle de lo que ha sucedido con cargos socialistas que habrían estado en actitudes y en actos que no serían, no estarían demasiado bien, por decirlo de alguna manera. Bloomberg pone el foco como un gobierno que se decía feminista está ahora en acusaciones de abusos sexuales con una gravedad enorme. Y fíjense que hemos escuchado a Sánchez hace 15 minutos y nos ha hablado que Pilar Alegría se va a intentar hacer algo en las elecciones de Aragón, con el lío que supone también para Pilar Alegría, que se va a un entorno de una dificultad tremenda, como lo está ejemplificando también lo que ha sucedido en Extremadura. Pero fíjense en la fotografía cómo el foco sobre Sánchez en España va cada vez más pesándole a Sánchez. Dice Bloomberg que pierde las elecciones mientras le pesan los escándalos, pero es que horas antes había dicho que ese gobierno feminista español está bajo el fuego de las acusaciones por esos posibles abusos sexuales. Es la fotografía de una mañana 8:46 también en España, donde vamos a dejar de tener a la portavoz Pilar Alegría y también ministra. Se va de candidata a Aragón a intentar que no le caiga la lluvia como en Extremadura, lluvia electoral, pero la sensación de que el gobierno está ya en las últimas y sobre todo marcando la desesperación de mantenerse todo lo que se pueda, está dejando el camino también para un movimiento que, como les digo, es muy llamativo y que yo creo que es por el que habría que empezar a analizar, que es el medio y largo plazo. Si lo que se está sembrando ahora no es otra cosa que el ascenso definitivo de Vox a ser una fuerza tal como PSOE y PP, y a partir de ahí a ver quién puede gobernar. Solo tiene que ver que en Badajoz ahora mismo Vox es más que el Partido Socialista. Cuidado a eso y cuidado a lo que significa como cambio sociológico aquí en España en un camino, en un caminar, ¿no?, hacia una mileización también de España. 8:47 de la mañana en el mercado. Lo más importante es que el oro es el factor fundamental, máximo de todos los tiempos por encima de 4.400, la plata caminando hacia el entorno de los $70, estábamos hablando de cuándo tocaba los 50 hace un par de meses, está caminando a los $70 ahora, y vemos la fotografía de un petróleo alcista, las tensiones con Venezuela, está Estados Unidos detrás de otro petrolero venezolano, y la fotografía también a través o alrededor de las tensiones geopolíticas que marcan el camino también en este final del 2025, que busca un pequeño rally de Navidad que le dé un poquito de aire también al inversor.